Bienvenidos a Suru Audionovelas. Ninguna de las obras que subo me pertenece. Todos los derechos son de sus respectivos creadores. El enlace a la historia original y al autor está en la descripción. Sin más que comentar, disfruta de la novela. Por cierto, gente, comenten si se me olvidó mutear el gameplay de fondo. Y no se olviden de darle like y suscribirse al canal para que le llegue a más gente. Ahora sí, sin más que decir, el fanfic. Capítulo 161. Kazuma entra al juego de la matanza. La respiración de Naoya se detuvo. Frente a él, la figura de Maki lo paralizó de horror. Por un instante, no vio a su prima. Vio la sombra de Toji. La imagen de su ídolo más admirado se proyectaba en la persona que más había despreciado. Y eso lo enfureció. «Estás fingiendo», masculló con resentimiento, pero no terminó la frase. Sintió de pronto un golpe seco en el abdomen. Estallido. El dolor le atravesó el cuerpo con una fuerza tan abrumadora que estuvo a punto de perder el conocimiento. El impacto lo lanzó por los aires. Proyección, alcanzó a balbucear. Otro golpe, esta vez en la mejilla izquierda, lo interrumpió. Maki apareció sobre él, su puño descendiendo como una masa que distorsionó el rostro de Naoya. Varios de sus dientes salieron volando. Auge, cayó como un proyectil, estrellándose contra el suelo y dejando tras de sí un enorme cráter. ¿Falso?, repitió Maki con voz tranquila. En el pasado, mi objetivo era Toji, pero ahora, si no puedo superarlo, ¿cómo podría devolverle lo que me dio? Sus palabras eran tan serenas que casi lograron que Naoya escupiera sangre de nuevo. Las palabras se le atascaron en la garganta. Lo sabía, había perdido. Había sido derrotado por esa basura inútil que jamás había considerado digna de admiración. Pero ahora Maki no solo igualaba a Toji en velocidad y fuerza. Su técnica era incluso más avanzada. Había ido más allá, y él no podía negarlo. Al borde de la muerte, además de su renuencia a desaparecer, una pregunta lo atormentaba. ¿Quién te enseñó esa técnica? Ante la pregunta final de Naoya, Maki respondió sin prisa. Kazuma. Y lo que me enseñó va mucho más allá de una simple técnica. Miró a Naoya, que agonizaba a sus pies, y luego volvió la vista hacia Kazuma, que la observaba a lo lejos, sonriendo. En ese momento lo entendió. Su transformación no fue provocada por la restricción celestial ni por las 8 puertas internas. Fue Kazuma. Sin él, seguiría siendo una fracasada. Alguien que entrenaba sin cesar y ni siquiera podía llegar al 3er grado como hechicera. Sin él, jamás habría roto sus cadenas internas, ni habría tenido la fuerza para pisotear a Naoya, ese que tanto la menospreció a ella y a Mai. Ja. Rió Naoya de repente, desquiciado. No le importaba ya nada. Ni siquiera la sangre que brotaba de la comisura de sus labios. Kazuma. Otra vez Kazuma. Si ese bastardo no le hubiera enseñado esa extraña técnica a Maki, quién sabe qué habría pasado. Con los ojos inyectados de sangre, Naoya lanzó una última mirada llena de odio a Maki y Kazuma. Panda los observaba desde lejos con desprecio y hasta levantó ambos dedos medios, burlón. Naoya no lo soportó más. Escupió sangre de pura ira. Una sensación helada se apoderó de su cuerpo. Su visión se volvió borrosa, los párpados le pesaban como plomo. Maki lo seguía mirando con desprecio. Él sintió como hervía una furia incontenible en su pecho. Maki. Kazuma, muerte. 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 Aunque me convierta en un espíritu maldito, no los perdonaré. Con ese último grito interior, Naoya abrió los ojos, y murió, lleno de una renuencia infinita. Maki lo contempló, la cabeza ladeada, las pupilas dilatadas. No dijo nada, pero sus manos temblaban de emoción. Más de 10 años de oscuridad acumulada en su corazón, por fin se disipaban. Tras unos segundos, levantó la cabeza lentamente. Sus ojos se cruzaron con los de su hermana, Mai, que ya estaba al borde del llanto. Mai. ¿Tienes las balas listas? Vamos a matar a alguien. Poco después, gritos desgarradores estallaron en toda la residencia del clan Zenin. Súplicas, llantos y peticiones de piedad llenaron el aire, proyectando una sombra sobre el destino del clan. Todos los miembros que alguna vez se burlaron, despreciaron o maltrataron a las hermanas, murieron rogando por sus vidas. Madre. ¿Por qué pensaste que fue una desgracia tenernos a mí y a Mai? ¿Por qué protegiste a ese padre, que ni siquiera dudaría en matar a sus propios hijos? Ni siquiera un tigre devora a sus cachorros. Estallido.
El disparo resonó en el silencio y sobresaltó a Panda, que miraba desde afuera. Tragó saliva y, como si no pudiera evitarlo, giró lentamente la cabeza hacia Kazuma. Esto sí que es inédito. A partir de hoy, el clan Zenin existirá solo de nombre. No mucho después, el silencio volvió. Los edificios estaban en ruinas. Extremidades rotas cubrían el suelo. Kazuma suspiró. El clan Zenin realmente desperdició una buena mano. Toji mató a la mitad. Maki a la otra mitad. ¡Wow! Sintió lástima por Megumi durante un segundo, y entonces, una vibración retumbó por todo Tokio. El participante Hogo ha añadido una nueva regla: eliminar las restricciones que impedían al hechicero Kazuma ingresar al juego de la matanza. Kazuma se quedó estupefacto. ¿Tan rápido? ¿Ya consiguieron 100 puntos? De repente, una luz dorada brilló en su cuerpo. Un pequeño y brillante insecto dorado salió de él, flotando en el aire. Apareció ante él una pantalla que solo Kazuma podía ver. Nombre: Kazuma. Puntos: 0. Mirando los datos básicos, supo que ya era un jugador del juego de la matanza. Ese pequeño insecto dorado era como una interfaz mágica. Un sistema discreto y eficiente. Kazuma se preguntó cómo demonios había creado Kenjaku esa cosa. Seguro que él también podía oír los anuncios del juego. ¿Qué cara habrá puesto al escuchar el nombre de Hogo?, murmuró para sí. Yaga y Panda se acercaron, con sonrisas en el rostro. «Bien», exclamó Panda. «Ahora Kazuma puede atravesar la barrera y unirse al juego». «Kazuma», dijo Yaga con voz solemne, «por favor, ayuda a liberar a Gojo. Y si puedes, cuida a mis estudiantes». Kazuma asintió. Juego de la matanza, empieza el speedrun. ¿Dónde ganar puntos más rápido? ¿Sendai, robándole puntos a Yuta? ¿O mejor desafiar directamente a Kazimo? Después de todo, ese fanático ya debe haber acumulado bastantes. Capítulo 162, Hogo exaltado. Justo cuando Kazuma meditaba, Maki ayudó a Maya a levantarse y caminó lentamente hacia la puerta. Las dos hermanas se detuvieron, miraron al chico frente a ellas y, al unísono, dijeron: «Gracias, Kazuma. Realmente no sabemos cómo pagarte», añadió Maki. Panda, como era habitual, intervino con una broma. «Creo que sería mejor si ustedes dos hermanas le entregaran sus cuerpos a Kazuma». Apenas había terminado de pronunciar la mitad de su comentario cuando Yaga le propinó una sonora palmada en la espalda. «Este no es el momento, idiota», gruñó el director. «Ahora necesitamos a Kazuma. Esperemos a que todo esto termine antes de hablar de tonterías». Ejem. Kazuma le lanzó una mirada cómplice a Panda, pero luego se giró hacia las hermanas Zenin, volviendo a un tono serio. ¿La mataron también? Maki entendió de inmediato que se refería a su madre. Negó con la cabeza, su expresión calma. «No. Esa escena fue solo una despedida final entre mi hermana, yo, y el pasado». Kazuma se sorprendió ligeramente. Según la historia original, Maki le habría cortado el cuello a su madre. En esa versión, la mujer, en un último acto de piedad o redención, había golpeado al moribundo Naoya, poniendo fin a su trágica existencia. Pero aquí, las cosas eran distintas. La madre de Maki no era como Oji. Ella era solo otra víctima, otra mujer trágica atrapada por los valores podridos de su clan. Tal vez, después de todo, Maki no se había perdido por completo. «Está bien. Ya puedo entrar al juego de la eliminación. Iré primero». Con esas palabras, Kazuma se desvaneció dentro del vórtice. Panda se volvió hacia Maki, nervioso, y dijo en voz baja: Maki, ¿qué tal si primero curas tus heridas, y luego entramos juntos a las otras barreras? Al mismo tiempo, en la azotea del rascacielos más alto dentro de la barrera, la batalla seguía rugiendo abajo. Pero a Kenjaku no parecía importarle en lo absoluto. Por una vez, su rostro tranquilo y sereno se vio turbado. Sus ojos se entreabrieron con sorpresa mientras observaba el panel de reglas proyectado por un insecto dorado. «¿Jugar?», murmuró. ¿Fue Hogo quien agregó la regla que permitió a Kazuma unirse al juego de la eliminación? Era absurdo. Según su información, Hogo había sido reducido a cenizas por las llamas negras de Kazuma. A su lado, Uraume, la figura de cabellos blancos con túnica de monje, frunció el ceño. «¿Qué ocurre? ¿Ese idiota con cabeza de volcán no estaba muerto?». Ella misma lo había visto desaparecer, consumido completamente. ¿Y ahora, estaba influyendo en el juego? Lo más desconcertante era que,
parecía estar ayudando a Yujutsu-ig. Kenjaku empezó a repasar la lista de participantes dentro de la barrera. Su expresión se fue ensombreciendo con cada nombre: Hogo, Maito, Anami, Dagon. Se detuvo. Incluso Fushiguro Toji, su incomodidad creció. Había revivido a varios hechiceros de hace 1000 años porque habían hecho contratos con él. Pagaron el precio necesario. Pero, ¿y Hogo? ¿Y Toji, muerto hacía más de una década? ¿Hubo algún fallo al activar el juego de la matanza? Buscó frenéticamente en su memoria, pero no encontró nada. Esto se está poniendo cada vez más interesante, murmuró. Uraume lo miró fríamente. Entonces, ¿esos 4 son aliados o enemigos? Kenjaku no respondió de inmediato. Exhaló despacio y luego sonrió con cierto cansancio. Así que esto es lo que se siente, traicionar. Bastante desagradable. Ahora lo entendía. Aquellos viejos aliados revividos eran, probablemente, sus enemigos. Incluso sospechaba que habían sido traídos de vuelta por los superiores de Yujutsu-ig. Pero, ¿quién dentro de Yujutsu-ig podía hacer eso? ¿Quién tenía el poder de rescatar del más allá? Solo un nombre surgió en su mente. ¿Tengen? Sí. Solo una reliquia ancestral como él podría tener dominio sobre tal técnica. Uraume, localiza a Megumi. Tengo algo importante que atender. ¿Qué? La sonrisa de Kenjaku se amplió. Asimilar a Tengen. La mayoría de las fuerzas de Yujutsu-ig estaban atrapadas en el juego de la matanza y Kazuma pronto se sumaría. Con Hogo y los demás de su lado, manipular las reglas para eliminarlo sería prácticamente imposible. Conocía bien el poder de las 4 maldiciones del desastre, y aún más, el de Toji. Ese hombre había estado a punto de matar a Gojo. Con todo eso y Kazuma en el tablero, el juego estaba a punto de volverse su patio de recreo. ¿Y me dejas a mí con el desastre?, gruñó Uraume. Sabía que, a este paso, Gojo pronto aparecería. ¿Qué papel jugaría ella entonces? Kenjaku reprimió una maldición. Ese idiota solo pensaba en su cuna, pero con una sonrisa amable respondió: es sencillo. Acorrala a Megumi. Él invocará a Mahoraga. Tu Sukuna-sama lo sentirá, y actuará. La iniciativa siempre ha estado de nuestro lado. Al oír el nombre de Sukuna, la expresión de Uraume se suavizó. Sabía exactamente a qué se refería Kenjaku. La clave era Tsumiki, tumbas del corredor estelar. Tengen, ¿estás listo para recibirme? Un vórtice se abrió tras él. Kenjaku le lanzó una última sonrisa a Uraume y desapareció. Colonia Sendai. ¡Oh, oh, oh! Un grito estruendoso resonó en el cielo. Hogo descendió con una gran carcajada, fuego girando en sus palmas. ¡Boom! Varios hechiceros abajo fueron instantáneamente calcinados. Hogo. Cuidado, ¿podrías quemarnos también?, gritó Maito, saltando hacia un lado mientras intentaba apagar su túnica en llamas. Anami, con los brazos cruzados, atrapó a un hechicero en fuga con sus extremidades de madera. Alzó la mirada hacia Hogo, que reía como maniático. Idiota, dijo Anami con desdén. No olvides que ahora trabajamos para nuestros antiguos enemigos. Jejeje. Lo siento. Hace tanto que no me divertía así. Hogo inhaló profundamente de su pipa, hinchando el pecho con orgullo. Finalmente había entendido algo importante. Nunca más desafiaría a monstruos como Gojo o Kazuma. Mientras se mantuviera alejado de esos dos, seguiría siendo de primer nivel. Morir una vez le había enseñado algo valioso: no ser terco. Nunca más pelear contra los de la cima. Pero de pronto, flash, un destello de luz cortó el cielo. Slash. Todo a su paso, edificios, maldiciones, concreto, fue partido en dos. Toji había llegado. Se movía como un rayo, hundiendo a una gigantesca maldición en el suelo. Su voz era tan cortante como su espada. ¿Dónde está Megumi? No sé. Corte oblicuo. Antes de que pudiera terminar la frase, la criatura fue despedazada. La sangre púrpura manchó el suelo. Hogo chasqueó la lengua. TSK. ¿Qué tipo tan grosero? Si hablamos de adictos al trabajo, este sin duda encabeza la lista. Capítulo 163. Las maldiciones del desastre contra Kenjaku. ¿Quién es esta persona?, pensó Hogo, atónito. No percibía fluctuaciones de energía maldita en su cuerpo, pero aquel hombre alcanzaba la velocidad del sonido únicamente con fuerza física. Observó la espalda de Toji, desconcertado. Cada uno de sus movimientos desprendía una opresión invisible,
tan natural como amenazante. Podría vencerlo en combate. ¿Qué clase de monstruo había invocado Kazuma? De repente, 4 aterradoras olas de energía maldita estallaron por encima de la barrera, tiñendo el cielo de pura hostilidad. En la distancia, un cañón de energía maldita se disparó de pronto. ¡Boom! La explosión fue devastadora. Una gigantesca onda de destrucción arrasó con todo edificio a su paso. Jogo y los demás apenas alcanzaron a retroceder antes de ser aniquilados. Cuando Jogo vio la profunda zanja que había quedado en la tierra, sus ojos brillaron de emoción. ¡Qué energía tan poderosa!, exclamó, eufórico. No esperaba encontrarme con alguien tan fuerte aquí. Entonces, una figura cayó desde el cielo a toda velocidad, en franca retirada. Yuta se deslizó por el suelo, clavando su katana y dejando una estela de chispas tras de sí. Apenas logró detenerse. «Oye, chico», le gritó Jogo, con una sonrisa ansiosa, «¿necesitas ayuda?» «Ah». «Espíritu maldito San, disculpen el alboroto», respondió Yuta, rascándose la cabeza con torpeza. En otra circunstancia, ya habría eliminado sin dudar a estas maldiciones especiales. Pero en este momento, eran aliados. Atrás. Esos 3 son increíblemente fuertes. Yuta estiró los hombros y miró al frente con expresión seria. Aunque estuvieran a kilómetros, la presión de su presencia era apabullante. Ya había escapado de la muerte varias veces. 3 hechiceros de siglos pasados. Los oponentes más duros a los que se había enfrentado. Y eso que todavía no había recurrido a Rika. Había dejado a Rika cuidando un grupo de civiles en una iglesia cercana. Si la batalla llegaba a ellos, solo las ondas de choque los habrían aniquilado. En ese momento, una voz familiar sonó a sus espaldas. «Déjamelo a mí». Todos se giraron. Kazuma apareció caminando tranquilamente, haciendo girar el reino de la prisión en su mano como si fuera un juguete. La comisura del labio de Yuta se torció. «Kazuma, si seguís agitando eso así, ¿no se va a marear Gojo ahí dentro?» «No lo hará», respondió sin perder la compostura. Al fin y al cabo, el reino de la prisión era un espacio aislado. Tiempo y espacio se encontraban solidificados. Gojo no sentiría absolutamente nada. «Jogo, lo hicieron bien. Regresen a las tumbas del corredor estelar», ordenó Kazuma con tono firme. «Y recuérdenle a Yuki que no escuche al viejo tonto de Tengen». Kazuma aún no comprendía cuál era el verdadero valor de Tengen más allá de mantener la barrera. Hasta ahora, su única gran contribución había sido matar a Yuki, una hechicera de grado especial, con poder suficiente para manifestar un agujero negro imaginario. Un arma capaz de borrar un país en un instante. Su técnica no tenía límites, debería haber sido imparable, pero cometió el error de seguir los planes de Tengen. Ni siquiera alcanzó a activar su dominio. Kenjaku la mató con facilidad, la primera en morir. Todo por culpa de la sabiduría de Tengen. Y Choso, también lo mandaron de frente para probar a Kenjaku. Lo único que consiguió fue ser brutalmente golpeado y casi morir. Y sin obtener ninguna información útil. Otro recurso desperdiciado. Claro, Kenjaku era fuerte. Pero Tengen fue un cobarde. Sobreestimó a su enemigo y subestimó a sus aliados. Si Yuki y Choso hubieran trabajado juntos desde el principio, tal vez la historia habría sido distinta. Por lo menos, podrían haber escapado. ¿Y qué hizo Tengen? Nada. Su destino era ser asimilado. De todos modos, Kenjaku no duró mucho más. Yuta lo eliminó poco después en un ataque sorpresa. ¡Qué pérdida de tiempo! Pero ahora, si las 4 maldiciones del desastre regresaban a las tumbas del corredor estelar, quizás podrían tener una oportunidad contra Kenjaku. Quizás incluso enterrarlo allí. ¿Por qué volver?, protestó Jogo, ceñudo. Aún no terminé de matar. Era el más hambriento de batalla entre los 4. Nada lo emocionaba tanto como un buen enfrentamiento. Kazuma sonrió con suficiencia. «Vayan. Les espera una sorpresa en las tumbas del corredor estelar». ¿No sería más divertido derrotar a Kenjaku que a uno de su mismo nivel? Esta es una oportunidad única. Si la dejan pasar, se acabó. Todos, menos Toji, que observaba con desinterés, quedaron sorprendidos. «Espera, ¿estás diciendo que Kenjaku va a atacar las tumbas del corredor estelar?», exclamó Yuta, perplejo. ¿De verdad se atreve a atacar a Tengen? Kenjaku, siempre tan ambicioso. ¿Era posible que su objetivo real fuera Tengen? Pero aún estaban protegidas por Yuki y Choso.
¿Por qué Kazuma enviaría a las maldiciones allí? Yuta conocía el poder de Yuki. Una hechicera veterana, grado especial. Y jamás había mostrado todo su potencial. Las maldiciones se quedaron congeladas. ¿Golpear a Kenjaku? La sola idea era tentadora. Pero Hogo resopló, obstinado. No creas que podés manipularnos. Nosotros, las 4 maldiciones del desastre, jamás traicionaremos a nuestros antiguos aliados. Anami, Dagon y Maito asintieron con firmeza. Kazuma rió con suavidad. ¿Aliados? Para él, solo eran peones. ¿En serio creen que los veía como compañeros? ¿O simplemente no quieren pensar en eso? Se volvió hacia Anami. ¿Recuerdan cuando Gojo te aplastó en la estación de metro? Kenjaku te observaba desde las vías, a poca distancia. Podría haber intervenido. No lo hizo. Giró hacia Maito. ¿Y vos? Kenjaku ha estado observando tu transformación ociosa desde hace mucho. Si estuvieras a punto de morir, ¿te habría salvado o te habría cosechado? Un silencio pesado cayó sobre el grupo. Las palabras dolían. Pero eran ciertas. Kenjaku siempre tenía excusas. Que Gojo estaba mirando. Que no era el momento. Pero al final, siempre ellos arriesgaban el pellejo. Las maldiciones se enorgullecían de su lealtad. Pero no eran idiotas. Kazuma sabía demasiado. Demasiado. Shibuya, ¿acaso todo el incidente fue manipulado por él? Nanami. Nobara. Cada giro de los acontecimientos, podía ser, se encontraron con la mirada de Kazuma. Tan serena. Tan calculadora. Era como si hubiera estado jugando con el mundo entero desde el principio. Hogo tragó saliva y habló en voz baja. Esto es, ese tipo de truco psicológico que usan los humanos para manipular. Kazuma ni siquiera lo negó. Por supuesto. Pero piénsenlo, fueron usados en vida. ¿También quieren serlo en la muerte? ¿Van a permitir que su legado se convierta en una broma? Basta. Nos vamos. Las 4 maldiciones ya no pudieron contenerse. Las llamas de Hogo ardieron con violencia mientras rugía. He querido darle una paliza a ese bastardo engreído y de ojos viscos durante tanto tiempo. Capítulo 164. Una lluvia de puntos. Mirando las figuras de Hogo y los demás alejarse, Yuta murmuró con envidia. Los muertos lo tienen todo fácil. No tienen restricciones y pueden entrar y salir libremente. Incluso alguien tan poderoso como él estaba atrapado desde el momento en que pisó la barrera. Cada segundo en el juego de la matanza estaba lleno de violencia, y los participantes renacidos no dejaban de matarse entre sí por puntos. Kazuma sonrió para sí. En su estado de Edo Tensei, las reglas simplemente no lo afectaban. Voy a buscar a Megumi. Toji, vestido con una ajustada camiseta negra, miró brevemente a Kazuma antes de desaparecer en un instante. Según su naturaleza como guerrero nato, jamás dejaría pasar una oportunidad para cazar a un oponente formidable. Sin embargo, el recuerdo del destino que le aguardaba a su hijo todavía ardía en su memoria. No permitiría que eso se repitiera. Yuta observó con hostilidad en la dirección en la que Toji se había desvanecido. ¿Ese es su padre biológico? ¿Y ahora de repente le importa su seguridad? Su expresión se endureció. Ese hombre es el asesino que atacó a Gojo Sensei durante el incidente del recipiente de plasma astral, ¿verdad? Apretó los puños. Si se presentaba la oportunidad, le daría una paliza personalmente. Para pagar sus deudas, Toji había vendido a su propio hijo al clan Zenin. Incluso asesinó sin vacilar al recipiente de plasma astral solo por la recompensa. En aquella época, ese recipiente era de importancia crucial para todo el mundo del Jujutsu. A los ojos de Yuta, Toji no era más que un parásito oportunista. Afortunadamente, Megumi no se parecía en nada a él. Kazuma asintió ligeramente. Toji no tiene humanidad, pero por suerte, Maki sí. Ella es verdaderamente humana. Según sus cálculos, Megumi y Yuji ya deberían haber logrado invitar con éxito a Akari. Pero no podría saber con certeza la ubicación exacta de Megumi a menos que gastara 100 puntos para añadir una regla que lo revelara. Yuta, dijo Kazuma, ese ataque tan aterrador de hace un momento, fue lanzado por un hechicero con un peinado como de cañón. ¿Cómo lo sabes? Aunque su cantidad total de energía maldita no es tan grande como la mía, su producción es incluso un poco superior. Yuta miró a lo lejos, con expresión seria. Además, hay otros 3 tan fuertes como él. ¿3 más? Parecía que Kazuma había llegado justo a tiempo.
El anciano Druklak Davala aún no había sido asesinado por Yuta. Entonces, hizo un gesto y el pequeño gusano dorado apareció frente a él, proyectando una cortina de luz. Druklak Davala, 99 puntos. Ishigori Ryu, 77 puntos. Takako Uro, 75 puntos. Kuro Urushi, 54 puntos. Esa era la ventaja del Shikigami del gusano dorado. Permitía consultar rápidamente el ranking de puntos de todos los jugadores en el juego. Y en la cima estaba el hechicero más fuerte de hace 400 años, Hajime Kashimo, con 200 puntos. Kazuma acababa de entrar al juego. Su saldo de puntos, 0. Perfecto. Empezaría por esos 4. Ejem. Yuta, ve a proteger a los civiles en el edificio junto con Rika. Déjame encargarme de estos 4. ¿Qué? ¿Quieres enfrentarte tú solo a esos 4? Yuta lo miró, estupefacto. Su rostro se volvió serio. Kazuma, piénsalo bien. Esos 4 no son simples rivales. Especialmente la hechicera que controla el cielo, es prácticamente imposible defenderse de ella. Hablaba en serio. Aunque esto fuera un juego, si morías, morías de verdad. Una batalla entre hechiceros de grado especial era mucho más aterradora de lo que cualquier espectador podía imaginar. El más mínimo error podía resultar fatal. ¿Y ahora quería pelear solo contra 4 al mismo tiempo? ¿Controlar el espacio? Kazuma sonrió. ¡Qué coincidencia! Él también era hábil con eso. ¿Quién será mejor? Sus ojos brillaron con una pizca de emoción. ¿Qué te parece esto? Tú encárgate del bicho cucaracha y del viejo Lactabala, y yo me quedo con los otros 2. 1 contra 2, repartimos equitativamente. Yuta frunció los labios, quejándose por dentro. ¿Reparto equitativo? ¿Está loco? ¿Acaso cree que esto es un juego para ver quién consigue más bajas? Estos no eran corderos para el matadero. Eran hechiceros de grado especial. Aún así, se resignó. Acabaría con los suyos lo más rápido posible y luego iría a ayudar a Kazuma. Bien, dijo con gravedad. Por favor, manténlos a raya. Me ocuparé de los míos lo más rápido que pueda. Kazuma abrió lentamente los ojos. El Rinnegan de su ojo izquierdo se tornó en un Manjeki Sharingan eterno. Hacía tiempo que no usaba la ofensiva del Kamui. Extrañaba esos días en los que podía aplastar cabezas con su habilidad espacial, y ahora quería poner a prueba su poder contra Takako Uro. La presión invisible de la energía maldita era tan intensa que muchos hechiceros de bajo nivel y espíritus malditos habían dejado de luchar. Algunos simplemente huían y se ocultaban, en lo alto de un rascacielos. Jaja. Interesante. ¿Resistió mi ataque y no murió? Ishigori Ryu yacía relajado al borde del techo, la mitad de su cuerpo colgando en el vacío, a punto de caer. Miraba el panel proyectado por el gusano dorado, sacudiendo tranquilamente la ceniza de su cigarrillo. Si ese mocoso se atreve a meterse otra vez, lo haré pedazos. Hablaba con seriedad mientras miraba hacia el edificio alto frente a él. Allí, sentado en posición de loto, un anciano vestido con una túnica andrajosa, rostro cadavérico, cuerpo delgado, observaba el entorno con unos ojos turbios donde brillaba una luz dorada. En el lateral del edificio, una mujer rubia y delgada, escasamente vestida, flotaba cabeza abajo en el aire, los brazos cruzados sobre el pecho. Su mirada, inquisitiva, se perdía en la distancia. Takako Uro, antaño capitana del equipo Sol, Luna y Estrella. Su intuición extremadamente aguda detectó una amenaza inusual. No venía del joven que fue volado por los aires antes, sino de otra presencia que había aparecido de forma repentina. Con un pensamiento, invocó el panel del gusano dorado. Al ver el nombre en la pantalla, las comisuras de sus labios se alzaron. ¿Kazuma? ¿Es él quien genera esta sensación invisible de opresión? Se sintió nerviosa y emocionada. En una habitación oscura, dentro del edificio de la derecha, un espíritu maldito envuelto en aire negro, con la forma de una cucaracha, abrió lentamente los ojos. Era Kuro Urushi, la criatura más extraña y particular del juego de la matanza. Una creación directa de Kenjaku. Esta coincidencia, la reunión de tantos grandes jugadores, no podía ser una simple casualidad. Todo apuntaba a que Kenjaku lo había planeado desde el principio. Capítulo 165. 1 versus 2 versus 1. La comida, ya viene, gruñó Kuro Urushi con una voz áspera y cavernosa. Ryu Ishigori, Druklak Davala y Takako Uro giraron al mismo tiempo la cabeza hacia el mismo punto. En un balcón abandonado,
Kazuma y Yuta observaban con atención a las 4 figuras en la cima del rascacielos. Un tipo con pelo en forma de cohete, una cucaracha gigante, un anciano, y una rubia vestida demasiado provocativamente, murmuró Kazuma. Yuta asintió con seriedad. Son los que firmaron contratos con Kenjaku hace siglos, ¿verdad? Rayo Ishigori sacó un peine de algún lado y alisó su peinado en forma de cohete con indiferencia. ¿Ya buscaste refuerzos? ¿Crees que eso te servirá? Si quieres mis puntos, tendrás que pagar caro. Pero Yuta ignoró por completo la provocación. Se giró hacia Kazuma y señaló hacia los enemigos. Lo mismo que antes. Yo me encargo del anciano y de la cucaracha. Kazuma asintió. Entonces Cohete y Chica Cool son míos. Boom. Un aura monstruosa estalló de Kurourushi, haciendo que el edificio bajo sus pies colapsara de inmediato. Flotó en el aire batiendo sus alas, mascullando. Monstruo cucaracha. Bien. Muy bien. Durante siglos he devorado a todos los que osaron llamarme así. Y tú serás el próximo banquete de mi progenie. En la azotea, Drup seguía meditando como si nada. Su expresión no se inmutó ni un milímetro. Takako Uro dejó escapar una risa seca y burlona. Jejeje. ¿Y estos 2 niños creen que pueden con nosotros? ¿De verdad nos subestiman tanto? Su aura se encendió, su orgullo herido. Chica Cool. ¿De qué se ríen? ¿Quién les dio el coraje para pensar que pueden enfrentarse a 2 oponentes cada uno? Ella no era cualquiera. Era la capitana del legendario escuadrón Estrella Sol y Luna. Siempre había estado por encima, siempre había sido temida. Nunca la habían menospreciado así. Rayo Ishigori miró a todos con desdén. Solo peleó con los más fuertes. Solo los sobrevivientes merecen mi atención. Recuerden, ustedes son los que vinieron a desafiarme. FSSSH. Sin dudarlo, Yuta se lanzó al ataque, espada en mano, alzándose hacia el cielo. Su objetivo, Drup Lakdavala, quien hasta ahora no se había movido ni una sola vez. Sintiendo la abrumadora energía maldita de la espada que se acercaba, el anciano finalmente abrió los ojos. Un destello de sorpresa cruzó su rostro inmutable. Al mismo tiempo, clank, Kazuma arrojó una daga de hierro desde el balcón. Rayo Ishigori rió con desprecio. ¿Eso? ¿Crees que esa chatarra me hará algo? Ni siquiera es una herramienta maldita. Con desdén, levantó 2 dedos para atraparla en el aire. Es demasiado lenta, pero en ese instante, Kazuma desapareció. La daga brilló con un destello dorado al ser interceptada por una mano grande. Raikiri, susurró una voz helada detrás de la oreja de Rayo. Saab. Un estallido eléctrico lo sacudió por completo. Un rayo atravesó su rostro. Rayo salió volando como proyectil, sin poder siquiera reaccionar. Kazuma había usado el dios del trueno volador con precisión quirúrgica. Fue un ataque instantáneo, veloz como un rayo. La combinación entre la marca y la técnica fue perfecta. Ni siquiera con Kamui hubiera sido más rápido. Takako Uro, que colgaba cabeza abajo en el aire, se quedó pasmada. ¿De tan rápido? ¿Qué fue eso? ¿Teletransportación? ¿Fue más rápido que un rayo? La furia que había sentido fue reemplazada por algo más intenso, emoción. Ella, que había masacrado a incontables hechiceros y menospreciado a los modernos, por primera vez en 100 años sentía el fuego de la expectativa real. ¿No se te congestiona la cabeza colgando así? Dijo Kazuma, tocándose la sien con una sonrisa. Esa pose cabeza abajo le recordaba a alguien, sí, a Gojo. Solo a él le quedaría bien decir, soy el más fuerte colgando como murciélago. Esa provocación encendió otra vez la ira de Takako. ¿Congestión? Te voy a partir la boca. Chilló como un avancée y se lanzó sobre él. La más letal de las asesinas no daba advertencias. Sus ataques eran rápidos, letales y certeros. Frente a Kazuma, el espacio se distorsionó como si se quebrara un espejo. Su ataque no vino de frente, sino de un ángulo imposible. Crack. Un sonido como de cristal al romperse llenó el aire. Una fuerza descomunal explotó. El espacio colapsó sobre Kazuma. Yuta, aún luchando con Drup, giró la mirada con los ojos abiertos de par en par. El techo entero donde estaba Kazuma había sido distorsionado, aplastado por la fuerza. El polvo se había compactado en una masa sólida por la presión. Era una técnica peligrosísima. Takako Uro había distorsionado el espacio mismo sin previo aviso. ¿Había podido Kazuma esquivarla? Entonces, una silueta surgió de entre el polvo.
De pie en el cráter, completamente ileso, Kazuma se sacudió el polvo de los hombros. No está mal. Una técnica de distorsión espacial bidimensional. Cuando el polvo se despejó, no había rasguños, ni heridas, ni siquiera un hilo de ropa desgarrado. Takako Uro se quedó sin palabras. Su ataque había dado de lleno. No había forma de que lo hubiese esquivado. Y sin embargo, ahí estaba Kazuma, sonriendo tranquilo. ¿Qué demonios acaba de pasar? Capítulo 166, Espacio contra Espacio 2. Esta escena también fue presenciada por Rayo Ishigori, quien acababa de regresar al campo de batalla. Oh. Interesante, murmuró con una ceja levantada. ¿Sobrevivió intacto a ese ataque? Ni siquiera él estaba seguro de poder recibir un golpe como ese de frente. El lado izquierdo de su rostro estaba rojo e hinchado, y su nariz ligeramente torcida, dándole un aire algo miserable, aunque su distintivo peinado en forma de cohete seguía intacto. Con total calma, Ryu se metió las manos en los bolsillos y saltó a la cima del rascacielos, formando un ataque en pinza junto a Uro Takako contra Kazuma. Sus ojos se clavaron en él mientras analizaba la situación a toda velocidad. ¿Acaso su técnica le permite intercambiar posiciones con su arma, al instante? El ataque anterior había sido increíblemente veloz. Incluso para alguien como él, había sido sorprendido. Por suerte, sus instintos de combate se activaron a tiempo, permitiéndole cubrirse con energía maldita. De no haberlo hecho, no habría salido con meras heridas superficiales. En 400 años, era la primera vez que alguien lograba presionarlo así. Eres bastante desvergonzado, soltó Kazuma, dirigiendo una mirada a Ryu detrás de él. Luego, alzó la vista hacia Uro Takako, quien flotaba en el cielo con una expresión confiada. Su flequillo se movió con el viento mientras una sonrisa se curvaba en sus labios. Tienes talento para manipular el espacio, dijo ella con sorna. Pero parece que yo también. Justo cuando terminó de hablar, el manjeki giró en el ojo izquierdo de Kazuma, fijando a su objetivo, Kamui. Detrás de la cabeza de Uro, el espacio comenzó a retorcerse en espiral. Sus ojos se abrieron de par en par y un escalofrío le recorrió la espalda. Una sensación de muerte inminente la invadió. En el último instante, alzó la mano y manipuló el plano bidimensional a su alrededor. ¡Crack! El espacio explotó. Sus orejas se distorsionaron como si fueran fideos, y una fuerza irresistible las arrancó de cuajo. ¿Qué? Un dolor abrasador la atravesó y, sangrando, retrocedió cientos de metros, mirando a Kazuma con puro desconcierto. Él también maneja técnicas espaciales. Lo peor de todo era que sus ataques no tenían señales previas. Si no hubiera desviado el ataque a tiempo, habría muerto. Se habría convertido en un cadáver sin cabeza. ¡Qué extraño! Ataca sin previo aviso. ¿Será que su control del espacio es superior al mío? Imposible. Absolutamente imposible. Uro Takako no era la más poderosa en todo el mundo del Jujutsu, pero en cuanto al dominio del espacio, no había nadie mejor que ella. Mientras tanto, Druklak Davala y Kurourusi, que se enfrentaban a Yuta, también quedaron estupefactos. Incluso ellos, que temían las habilidades espaciales de Uro, la habían visto ser superada. Derrotada en su propio terreno, Yuta no desaprovechó la oportunidad. Su katana brilló y se abalanzó como una avalancha de energía maldita. Kurourusi maldijo por lo bajo. ¿Quiénes diablos son estos dos? Cada uno es más monstruoso que el otro. Druklak Davala, ¿vas a seguir conteniéndote? Gruñó Kurourusi. HMPH. No necesito que tú, un simple espíritu maldito, me diga qué hacer. A pesar de su tono arrogante, Drup aumentó la intensidad de su ofensiva. Uro Takako, curtida en batallas desde hace más de un siglo, no tardó en adaptarse. Casi al instante reapareció frente a Kazuma, iniciando un feroz combate cuerpo a cuerpo. El cuerpo a cuerpo era su especialidad. Como maestra del asesinato, cada uno de sus golpes iba dirigido a un punto vital. Cada movimiento era letal. Desde la azotea, Rayo Ishigori observaba el enfrentamiento con creciente seriedad. La energía maldita comenzó a concentrarse en la parte superior de su cabeza. ¡Bomba! El puño de Uro impactó contra la cabeza de Kazuma, pero justo antes de hacer contacto, el espacio frente a él se distorsionó y explotó. Sin embargo, su figura se volvió borrosa por un instante y permaneció ilesa. ¿Qué? Kazuma ya estaba contraatacando. Escúchame bien, el espacio es demasiado complejo para que lo comprendas, pero el ataque Kamui falló. Kazuma frunció el ceño. Uro Takako había modificado nuevamente el plano bidimensional,
desplazando su posición justo en el último instante. A pesar de que parecía estar apuntándole a la cabeza, el objetivo real ya no estaba allí. Un segundo después, Uro sonrió, apretó los puños y tensó su cuerpo. Zumbido, como si tirara de una sábana, arrastró el espacio frente a ella hacia Kazuma. Cuando se trata del espacio, nadie es más fuerte que yo. Kazuma fue arrastrado. Su brazo derecho se distorsionó grotescamente, como un fideo deformado, pero su expresión no cambió. Estaba en la dimensión de Kamui, no en el mundo real. La distorsión era solo un efecto visual, una ilusión creada por la manipulación espacial. Mientras no atacara, su cuerpo era intocable, pero Uro no planeaba atacarlo directamente. Cabeza de cohete. Gritó de pronto. ¿Piensas quedarte ahí parado? Ni ella, ni Ryu, ni los demás eran idiotas. Kazuma y Yuta eran demasiado fuertes. Si seguían enfrentándolos uno a uno, serían eliminados sin remedio. ¡Ah, qué fastidio!, se escuchó una voz desde atrás. Los ojos de Uro se contrajeron. Una luz blanca surgió tras Kazuma. Explosión de granito. Ryu y Shigori había estado esperando pacientemente su momento. Aunque no quería admitirlo, la fuerza de Kazuma lo obligaba a actuar. Y esta era una oportunidad única. Una onda expansiva devastadora emergió de su cabeza como una erupción volcánica. ¡Boom! El rugido de la explosión retumbó por todo el campo de batalla. La onda arrasó edificios como si fueran de papel. En un abrir y cerrar de ojos, la destrucción llegó justo detrás de Kazuma. ¡Kazuma! ¡Atrás!, gritó Yuta al sentir la presión abrumadora, pero Kazuma solo giró hacia Uro Takako, y sonrió. Kamui. Y desapareció en un remolino de espacio distorsionado. ¿Dónde se fue? Uro se quedó paralizada. Pero no tuvo tiempo para pensar. El cañón de energía maldita ahora venía directo hacia ella. ¡Maldita sea! Rugió, y arrancó un fragmento del espacio para usarlo como escudo. Capítulo 167, Rasengan o Hollow Purple. Auge. La aterradora onda de choque transportaba un calor abrasador y envolvió instantáneamente a Takako. A pesar de haber distorsionado el cielo a su alrededor con antelación para defenderse, apenas tuvo efecto. Takako salió volando como una cometa con la cuerda cortada, la confusión aún reflejada en sus ojos. ¿Por qué? ¿Cómo desapareció Kazuma en ese agujero negro retorcido? Esa escena quebró por completo su entendimiento del espacio. Simplemente no podía aceptarlo. Si eso era posible, entonces la técnica de Kazuma era demasiado injusta, ¿no? ¿Pelear si lo deseaba? ¿Escapar si lo deseaba? ¿Y nadie podía detenerlo? La única forma de vencerlo sería con una trampa precisa y una muerte instantánea. Pero, sinceramente, ¿cuáles eran las probabilidades de lograr eso? Desde otro punto del campo de batalla, Ishigori observaba la figura maltrecha de Takako. A pesar de que era una competidora menos, no mostró ni una pizca de satisfacción. Sus ojos seguían buscando el paradero de Kazuma. Su cañón de energía maldita había fallado, y en lo más profundo de su ser, un antiguo espíritu de lucha volvía a encenderse. Sal, pequeño mocoso que solo sabes esconderte. Déjame darme un festín contigo. En ese instante, el espacio a sus espaldas se retorció. Un remolino oscuro surgió del vacío, y de él, un par de manos grandes se extendieron, levantando a Ishigori en el aire sin previo aviso. Antes de que pudiera reaccionar, una voz profunda le susurró al oído. Como desees. Zumbido. Kazuma aplicó fuerza bruta y lo lanzó al cielo como si fuera una simple bala. No eres muy hábil, ¿verdad? Aún siendo elevado, Ishigori mantenía una sonrisa desquiciada. Ya estaba preparando su siguiente ataque. Mientras Kazuma lo sujetaba, él había comenzado a recolectar energía maldita en secreto. Explosión de granito. ¡Boom! La onda expansiva fue menor que la anterior, pero su trayectoria estaba completamente bajo control. Ishigori centró todo en Kazuma y lo persiguió con su cañón de energía maldita sin descanso. Como un rayo láser, el ataque atravesó edificios, cortando los rascacielos por la mitad. Pero Kazuma se volvió relámpago, desplazándose 100 metros en un instante. Ishigori redirigió su cañón y lo siguió al instante. Kazuma se movía una y otra vez, veloz, impredecible. Las ondas de choque no lograban ni siquiera rozar su ropa. Los ojos de Ishigori ardían con rabia. Kazuma lo estaba provocando a propósito. Esquivar es todo lo que sabes hacer. Mejor quédate escondido en tu dimensión. Pero justo cuando dijo eso, Kazuma, que antes estaba sobre las ruinas, desapareció. ¿A dónde se fue? ¿Realmente escapó a otra dimensión? No, no hubo ni la más mínima fluctuación espacial.
y él tenía sentidos demasiado agudos como para no notarla. Solo había una posibilidad. ¿Puedes atrapar esto? Una voz susurró desde atrás. Las pupilas de Ishigori se encogieron. Giró la cabeza con rigidez, y lo que vio le cortó la respiración. Kazuma flotaba sobre él, sujetando con una mano una colosal esfera de energía, tan inmensa como un rascacielos. ¿No dijiste que querías un festín? Pues aquí tienes tu Rasengan. Auge. Kazuma lanzó la esfera con todas sus fuerzas. Ishigori fue envuelto por completo. La luz era tan intensa que no podía mantener los ojos abiertos. Las ondas de choque lo aplastaban incluso antes de que el impacto real llegara. Todo lo que Ishigori podía ver era Rasengan. Y en ese último instante de conciencia, un único pensamiento cruzó su mente. ¿Qué diablos es un Rasengan? Mientras tanto, en el otro extremo de la colonia Sendai, muchos hechiceros y espíritus malditos se escondían, temblando. La batalla anterior entre 6 hechiceros de grado especial ya los había dejado traumatizados. Habían abandonado cualquier enfrentamiento. Nadie quería ser atrapado entre monstruos. Pero ahora, al ver esa esfera de energía gigantesca elevándose en el cielo, ¿qué carajo es eso? ¿Es una técnica maldita? Si eso cae, media ciudad va a desaparecer. Corran. Un segundo tarde y estamos muertos. Estos malditos de grado especial están locos. Luchan como si el mundo no importara. Sí. Alguien debería reprenderlos de verdad. No muy lejos, entre una montaña de cadáveres de espíritus malditos, una figura solitaria contemplaba la escena, con rostro grave. Toji. Solo había una persona capaz de crear algo así, Kazuma. Esa esfera le traía un mal recuerdo. Toji apretó los puños. Entre este y el Hollow Purple de Gojo, ¿cuál es más fuerte? Auge. El impacto llegó. El campo de batalla fue tragado por una luz blanca cegadora. Todos se cubrieron los ojos. La presión fue como un misil colosal cayendo desde el cielo. Lo que un segundo antes era una ciudad, ahora era un cráter. Los edificios se desvanecieron. En el fondo del cráter, Ishigori yacía cubierto de sangre, mirando fijamente a Kazuma, que flotaba sobre él. Tantos hechiceros. Tantos poderes. Él siempre había estado orgulloso de su producción de energía maldita, pero frente a ese ataque, ¿qué significaba ese orgullo? Había perdido, y no por debilidad general, sino justamente en lo que más valoraba, producción y control de energía maldita. Kazuma no usó poder bruto, usó compresión extrema, condensar semejante esfera de energía en tan poco tiempo. Ese nivel de control ya estaba más allá del grado especial. Ishigori lo comprendió, y sonrió. 400 años atrás, firmó un contrato con Kenjaku. Resucitó con un solo deseo, encontrar un rival digno. Había perdido la oportunidad de enfrentar a Kazimo, pero hoy Kazuma lo había satisfecho. Esta batalla fue su recompensa. En otro rincón del campo de batalla, el cuerpo sin vida de Kurourusi yacía en el suelo, sangre negra empapando la tierra. Incluso Yuta y Drub habían dejado de luchar. La escena los había dejado completamente atónitos. Yuta bajó su espada, contemplando el inmenso cráter, tan fuerte, pero entonces, una voz rasposa retumbó en el campo de batalla. Ja ja, los ojos de Yuta se abrieron con horror. Kazuma. Detrás de ti, Kurourusi, a quien Yuta había matado, se alzaba una vez más. Una sonrisa siniestra en su rostro. Sus delgados brazos de insecto empuñaban una grotesca herramienta maldita, la espada de la vida supurante, un arma prohibida, mezcla de vida y muerte. Pero Kazuma, ya anticipándolo, solo sonrió. Una pequeña cucaracha invencible. Me pregunto si podrá resistir a Amaterasu. Capítulo 168. El número 1 en puntos. La aterradora y extraña llama negra apareció de la nada, sin advertencia alguna. En un instante, las llamas se extendieron por todo el lugar, provocando que Kurourusi dejara escapar un rugido desgarrador y miserable. Como resultado, el movimiento de su mano, que se preparaba para lanzar un ataque furtivo, se detuvo por un momento. Aprovechando la oportunidad, Kazuma corrió hacia el cadáver de Kurourusi y extendió una mano. Un afilado palo de madera salió disparado desde su palma y atravesó el corazón del espíritu maldito de grado especial, clavándolo contra la pared. No importaba cuánto se esforzara Kurourusi, era inútil, estaba atrapado. No entendía cómo había sido descubierto. ¿Cómo predijo Kazuma que intentaría un ataque? La verdad era que había fingido su muerte a la perfección. Todo para devorar el cuerpo de Kazuma. Desde el primer momento en que lo vio, lo había marcado como presa. La abrumadora cantidad de energía contenida en Kazuma era tan deliciosa que cada célula de Kurourusi vibraba de anticipación. Pero ahora, se arrepentía profundamente. Por primera vez, el ser que se decía inmortal sentía la amenaza de la muerte.
Las llamas negras de Amaterasu quemaban su cuerpo y alma con una tortura indescriptible. No importaba cuánto se retorciera o suplicara, no lograba extinguir ese fuego maldito. Su instinto de supervivencia lo llevó a liberar desesperadamente una ola de cucarachas desde su abdomen inferior, intentando escapar. Pero era inútil. Una tras otra, las pequeñas criaturas eran devoradas al instante por las llamas negras. El crepitar de ese fuego maldito se escuchó en todo el campo de batalla. Desde su último rugido hasta la completa inmovilidad, todos presenciaron con horror una ejecución impía. Kurourushi desapareció por completo del mundo. Solo quedaron las marcas carbonizadas de cucarachas en la pared como testigos de su existencia. El supuesto inmortal había muerto. Completamente muerto. Entre las ruinas, Takako, que comenzaba a recobrar la conciencia, y Rayo y Shigori, atrapado en el fondo del cráter, miraban la escena con incredulidad. Esa llama, ¿qué demonios era? Era la primera vez que veían algo así. Aunque estaban bastante lejos, aún sentían la aterradora temperatura. Y lo peor, por más que Kurourushi luchó, nunca pudo apagarla. Pero esperen. ¿Acaso la técnica de Kazuma no era manipulación espacial? Entonces, ¿qué era esa llama negra? La llama y el espacio no tienen relación alguna. ¿Es una derivación de su técnica original? No puede ser. No puede derivarse algo tan diferente. La única explicación lógica era escalofriante. Kazuma dominaba dos técnicas malditas completamente distintas y poderosas al mismo tiempo. Al pensarlo, ambos tomaron aire involuntariamente. Yuta también estaba en shock. En su dedo, giraba nerviosamente un pequeño anillo. Por un momento, había pensado en invocar a Rika para detener el ataque furtivo de Kurourushi, pero las acciones de Kazuma lo dejaron sin palabras. Había oído hablar de esa llama en Jujutsu Ig, pero verla con sus propios ojos fue otra cosa, una llama que nunca se apaga. Si algún día tiene que pelear contra Kazuma y él usa esa técnica, ¿cómo se supone que debería reaccionar? ¿Acaso su habilidad de copia podría replicarla? No. Sacudió la cabeza, dudando por primera vez de sí mismo. Aunque su técnica es poderosa, copiarla requería consentimiento, y dudaba que Kazuma se lo diera. De repente, sintió una perturbación de energía maldita detrás de él. Giró instintivamente y vio a Druk Lakdavala huyendo. Kazuma, sin volverse, murmuró: «Ese viejo tiene 99 puntos». Sin dudar, Yuta susurró: «Rika, deténlo». En ese momento, Druk ya había salido del campo visual de Kazuma. Respiró con alivio. La escena de la muerte de Kurourushi aún lo atormentaba. Ese fuego, esos gritos, fue la primera vez que sintió miedo por la muerte de otro. Sabía instintivamente que la técnica de Kazuma ocultaba mucho más. Afortunadamente, parecía que no lo perseguiría. ¿Qué?, gritó. Un par de manos gigantescas, pálidas, envueltas en energía maldita, lo abofetearon. Estallido. La barrera dorada que levantó apenas resistió el impacto. Miró hacia arriba. Un espíritu maldito de grado especial y aspecto monstruoso se cernía sobre él. La energía maldita que contenía parecía infinita. GGHH. Escupió sangre. Cuando, con los ojos muy abiertos, observó con horror como un afilado palo de madera le atravesaba el torso. Y luego oyó el susurro de la muerte. Kamui. Estallido. El espacio se distorsionó. Un corte invisible lo atravesó. Un instante después, su cabeza rodó por el aire, separada de su cuerpo. Entrega los puntos sin hacerte el interesante. Si te presentas así, no podés quejarte, dijo Kazuma. En ese momento, Yuta llegó cargando a Ishigori y Takako, gravemente heridos. Yuta-kun. Rika apareció junto a él de inmediato, aferrándose a su brazo. Yuta le acarició la cabeza, sonriendo levemente. Lo siento, Rika. Luego cambió el tema. ¿Y qué hacemos con estos dos? Ishigori y Takako se pusieron pálidos. Esperen. Les daremos todos nuestros puntos. Dijeron al unísono. Habían visto lo que había pasado. No querían ser quemados por esas llamas, ni querían que sus cuellos fueran torcidos por el espacio. Kazuma observó atónito cómo los puntos en su panel subían rápidamente. ¿De verdad? ¿Así de fácil? En la historia original, estos dos eran orgullosos, locos, y no le temían a la muerte. Tenía planes de usar Tsukuyomi para doblegarlos o matarlos. Pero antes de que dijera una palabra, ya estaban suplicando por sus vidas. ¿Ni siquiera intentarían luchar? La verdad era que sí, eran lunáticos. Pero no querían ser torturados de forma inhumana. Y algo dentro de ellos les gritaba que aún podían volverse más fuertes si sobrevivían. Así, tras esa entrega voluntaria, Kazuma alcanzó los 305 puntos.
Gracias al pequeño insecto dorado de monitoreo, se pudo ver cómo su nombre ascendía desde el fondo de la clasificación hasta el primer lugar. Y para mantener esa posición, la mejor opción era buscar a Casimo. Si lograba obtener también sus puntos, estaría prácticamente a salvo. Capítulo 169. El farol de Panda. Al mismo tiempo, colonia número 2 de Tokio. Panda, que estaba sentado en un contenedor, tenía la cara llena de signos de interrogación. Al observar los contenedores apilados a su alrededor, tardó un buen rato en ubicarse. ¿Me teletransportaron sin previo aviso? ¿Dónde estoy? ¿Un muelle? ¿Y Maki? ¿Dónde la habrán enviado? Olvídalo. Primero hay que preocuparse por uno mismo. Maki es fuerte ahora, así que debería arreglársela sola. Cuando todo este maldito juego termine, debería convertirse en aprendiz de Kazuma sin vergüenza alguna. Incluso si no puede alcanzar las alturas de un usuario de restricción celestial, convertirse en un Kung Fu Panda no está nada mal. Pero antes que eso, su prioridad era encontrar a Ángel y liberar a Gojo. De repente, la sensible nariz de Panda se estremeció y sus grandes ojos se abrieron con gravedad. Olor a sangre, un olor extremadamente denso. Además, estaba mezclado con un aura asesina aterradora. Panda, aún sentado sobre el contenedor, escaneó el área nerviosamente. Esa aura era tan densa que concluyó de inmediato, al menos 3 hechiceros poderosos habían sido despedazados. Y lo más aterrador era que la energía maldita en el entorno era increíblemente débil. La única explicación posible. El responsable de la masacre tenía un control casi perfecto sobre su energía maldita. Había causado el mayor daño con el menor gasto. Un nivel de grado especial, sin lugar a dudas. ¿Por qué tengo que encontrarme con un oponente así apenas empiezo? ¿Será cierto lo que dijo Kazuma? ¿Que hay tantos de primer grado como personas normales y que los de grado especial brotan por todos lados? Ante ese pensamiento, el deprimido Panda perdió toda voluntad de pelear y se tumbó sobre el contenedor. No se atrevía ni a moverse ni a quedarse donde estaba. Si lo descubrían, sería carne picada. Espera. Se le iluminó la mirada de golpe. Soy un panda adorable. ¿Por qué no fingir ser una mascota panda inofensiva? Exacto. Al fin y al cabo, realmente es un panda. ¿Quién desconfiaría o querría matar a un animal así de mono? Convencido, Panda bajó ágilmente del contenedor. Tud aterrizó con un golpe suave y perfecto. Se puso de pie sobre sus patas traseras, estiró los brazos y miró con atención a su alrededor. Estaba listo para actuar si algo salía mal, pero, como a veces ocurre, los temores más profundos suelen cumplirse. En la esquina de un contenedor cercano apareció un hombre de moño alto y bastón en mano. Casimo miró al panda sentado en el suelo sin ninguna reacción especial. Por un momento, la atmósfera se volvió densa y silenciosa. Un ser humano y un panda, mirándose fijamente. Oye, dijo Casimo, indiferente, ¿sabes dónde está su cuna? Panda, por supuesto, fingió no entender y se puso a lamer su pelaje con total naturalidad. Vamos. Es un animal. ¿Cómo va a responder a un humano? Casimo frunció levemente el ceño. Parece que realmente es un animal. ¿Se escapó del zoológico? Al oír eso, Panda actuó al instante como un verdadero panda de zoológico. Se puso en 4 patas, fingió ser lento y torpe, y empezó a deambular sin rumbo. Un sudor frío le recorría la espalda. Ese aura asesina debe venir de este tipo con cabeza de albóndiga. ¿Y ahora pregunta por su cuna? ¿Está bien de la cabeza? Si como sea, lo mejor era seguir con el acto y rezar por que colara. Sin embargo, Casimo, un guerrero experimentado, no se tragó el engaño tan fácilmente. Esto es un campo de batalla peligroso, pensó. ¿Cómo entraría aquí un animal cualquiera? Y aunque lo hubiera hecho por accidente, ¿cómo sobrevivió tanto tiempo? Cualquiera normal ya habría sido devorado por los espíritus malditos. Frunciendo el ceño, Casimo alzó el cuello y dio una orden. ¡Ey! Apareció frente a él un insecto dorado, con cabeza de calavera, cuerpo de gusano y alas de mariposa. ¿Ese animal del otro lado de la calle es un participante? La respiración de Panda se detuvo al oír la pregunta. Su pelaje se erizó al instante. ¿Ya lo habían descubierto? El insecto, que funcionaba como ventana del Cullen Game, no podía mentir. Respondió con entusiasmo. ¿Participante? ¿Qué? Panda no podía creerlo. Esta cosita me desnudó el alma de un vistazo. Justo cuando se quejaba mentalmente del insecto, ¡zas! Casimo ya había atacado. Con una figura fantasmal cubierta de rayos violetas, lanzó un golpe demoledor sin perder un segundo. ¡Boom! El puñetazo, cargado de energía maldita, se estrelló en el abdomen de Panda.
GHHH. El cuerpo de Panda se dobló como una hoja al viento. Sus mejillas se inflaron por el impacto y su estómago casi estalló. Tuvo que ver con sus propios ojos cómo su pelaje volaba en todas direcciones. ¡Qué velocidad! Ni siquiera tuvo tiempo de reaccionar. El poder destructivo estaba muy por encima de sus cálculos, y justo después, Casimo cambió del puño al bastón con una sonrisa salvaje. Era la expresión que solo mostraba cuando encontraba una buena pelea. Una estocada brutal le atravesó de nuevo, haciendo que una gran cantidad de algodón saliera volando del cuerpo de Panda. La fuerza del golpe lo lanzó volando varios cientos de metros. ¡Crash! Después de romper múltiples contenedores, Panda por fin se detuvo. Ese ataque le hizo comprender algo vital. Este tipo no era común. Su energía era similar al Shikigami no de Megumi, infundida con rayos, capaz de paralizar y de atravesar la defensa. Con el cuerpo herido y al borde del colapso, Panda respiró hondo y alzó la vista. Casimo estaba de pie sobre un contenedor, mirándolo fijamente. ¿Por qué ya no quiere seguir fingiendo? Una última pregunta. ¿Dónde está Sukuna? La mente de Panda se aceleró. ¿Qué quería este loco con Sukuna? ¿Era acaso uno de sus seguidores, como aquel hechicero de hielo del incidente de Shibuya? ¿O simplemente un fanático? Su personalidad era igual de temible. Con una sonrisa interna, Panda se arriesgó. Sukuna es mi tío mayor. Gojo es mi segundo tío. Kazuma es mi hermano mayor. Te aconsejo que no seas tan arrogante. Para prosperar en la sociedad, necesitas experiencia e influencia. No importa lo bueno que seas peleando, siempre serás un pez pequeño comparado con esos tres. Dicho esto, Panda tragó saliva. Solo podía rezar para que este tipo supiera quién era Gojo. Casimo se quedó en silencio unos segundos, luego se rió con desprecio y lo miró con ojos fríos. ¿Me tomas por tonto? Capítulo 170. Casimo entra en Sendai. Por supuesto, Casimo había oído hablar de Sukuna y Gojo. Uno era el más fuerte hace 1000 años, y el otro, el más fuerte de la actualidad. Y él había sido el más fuerte hace 400 años. No se creía inferior a ninguno de los dos. Ese fue el propósito de su reencarnación, desafiar a los hechiceros más poderosos de cada era. Este panda apestoso frente a él pensaba que mencionar a Sukuna y Gojo lo haría temblar. ¡Qué ridículo! Lo único que no entendía era, ¿quién era ese tal Kazuma? ¿Era fuerte? ¿Por qué jamás había oído su nombre? Pero al oír los nombres de Sukuna y Gojo, Casimo no pudo evitar que la sangre le hirviera. La idea de enfrentar al más fuerte lo llenaba de un entusiasmo febril. ¿Pero este panda frente a él? Una broma. Su interés se evaporó de inmediato. Oye, panda. Te daré una última oportunidad. ¿Dónde están Sukuna y Gojo? Cualquiera de los dos me sirve. No importa quién haya sido el más fuerte en el pasado, a partir de ahora, yo soy el más fuerte. Tales palabras, tan descaradas, dejaron a un panda cada vez más nervioso, totalmente atónito. ¿Qué? ¿Este loco ignorante quería desafiar a Sukuna? ¿Quién demonios le dio ese valor? ¿Acaso lo había engañado ese astuto de Kenjaku? Pero si no obtenía la respuesta que buscaba, lo más probable era que Panda terminara en pedazos. ¿Qué hacer? El astuto Panda se frotó la barbilla mientras su mente corría a toda velocidad. Sukuna seguía latente dentro del cuerpo de Yuji y no podía permitirse que despertara. Gojo, por su parte, seguía sellado en el reino de la prisión. Justo cuando Panda empezaba a entrar en pánico, una transmisión resonó en el aire. Colonia número 1 de Tokio, Sendai. El participante Kazuma ha eliminado al espíritu maldito de grado especial Kurourushi y al hechicero de grado especial Drup Lakdavala. ¿Kazuma? La expresión de Casimo se congeló por un segundo. Luego, un brillo de emoción cruzó su mirada. ¿Ese era el nombre que había dicho este panda antes? No esperaba que ese sujeto tuviera realmente poder. Derrotar a 2 enemigos de grado especial solo. Eso bastaba para calificarlo como un posible rival. Espera. Casimo levantó la vista y dirigió su atención al pequeño insecto dorado que proyectaba el panel de puntuación. Lo sabía. Hasta hace un momento, él estaba en el primer lugar. Pero ahora ese tal Kazuma lo había superado. Ese bastardo, si tan solo se hubiera cruzado con oponentes de nivel especial, no estaría en el segundo puesto ahora. Casimo, el invencible de hace 400 años, no podía aceptar quedar por debajo de nadie, ni siquiera en una tabla de puntos. Kazuma, increíble. Exclamó Panda, con los ojos brillando de oportunidad. Era el momento perfecto. Poniéndose las manos en la cintura y levantando la barbilla con una sonrisa confiada, le lanzó a Casimo una mirada satisfecha. Oye, cabeza de pan, ¿no querías pelear con los más fuertes? Mi hermano mayor, Kazuma, creció conmigo. Somos como hermanos.
puedo llevarte con él. En cuanto a su fuerza, no te preocupes. Puede derrotarte sin problemas. Entonces, Panda comenzó a tejer una historia grandiosa. Habló de cómo Kazuma había luchado con el Sukuna de 15 dedos, de cómo había entrenado con Gojo. Una mezcla de verdad, mentira descarada y exageraciones bien colocadas. Lo suficiente como para capturar el interés de Kasimo y salvar su pellejo. ¿Estaba usando a Kazuma como cebo? Tal vez. En el peor de los casos, se disculparía con él después. Además, esto podría servirle a Kazuma para conseguir algunos puntos extra, ¿verdad? Ese lunático asesino parecía estar matando a todos a su paso. Seguramente ya tenía una buena cantidad de puntos, y Kazuma era un monstruo. Si alguien podía enfrentarlo, era él. Además, si la memoria no le fallaba, Yuta también estaba en Sendai. Panda sonrió por dentro. Espera tu muerte, asesino. Kasimo, de pie sobre el contenedor, no mostró enojo. Al contrario, parecía extrañamente tranquilo, los brazos cruzados mientras escuchaba con interés. Entonces, ¿ese Kazuma, tu hermano, también es un panda? La boca de Panda se torció. Por un momento, no supo qué decir. Kasimo frunció los labios con impaciencia. Guía el camino. Si me estás mintiendo, te haré pedazos. Su mirada era filosa. Aunque ahora sabía que Kazuma estaba en Sendai, cada colonia era gigantesca. Sin una ubicación exacta, encontrarlo sería como buscar una aguja en un pajar. Mientras tanto, colonia número 1 de Tokio, centro de Sendai. El campo de batalla, que hacía poco había vibrado con combates brutales, ahora se encontraba en un silencio sepulcral. Toji era imparable. Con una espada larga en mano, atacaba con precisión quirúrgica, murmurando con voz fría. Esta vez, solo le daré en la cabeza. Un chico flaco cruzaba el campo. Tras él, una aterradora maldición de grado especial se arrastraba, silenciosa. Y luego, apareció el relámpago amarillo, parpadeando entre los edificios como un fantasma. Los hechiceros reencarnados. Los espíritus malditos que antes aterrorizaban a todos. Ahora se escondían entre las sombras, temblando. Clang. Una daga se incrustó en el techo de un edificio de oficinas. Kazuma apareció al instante, su mirada afilada barriendo el campo. Había revisado cada centímetro de esta barrera, y no había ni rastro de Kasimo. Peor aún, su memoria estaba borrosa. ¿Dónde se suponía que debía estar Kasimo en esta línea temporal? No lo recordaba con claridad. Pero si sabía algo, Panda podría estar en problemas. Y pronto, el jugador Akari haría su movimiento. Engañaría al destino con su apuesta de muerte ociosa y derrotaría a Kasimo, quien se negaría a usar su técnica máxima. Después de todo, bestia mítica ámbar solo podía usarse una vez en la vida, un comodín reservado para Sukuna. Según la cronología, Maki también debería encontrarse con Aoya, quien se había transformado en un espíritu vengativo, pero eso no lo preocupaba. Maki lo mataría. Como antes, y con las 8 puertas interiores, incluso más rápido esta vez. Kazuma no pudo evitar sentir lástima por Naoya. ¿Por qué tenía que meterse con una usuaria de restricciones celestiales? Su destino estaba sellado desde que eligió esa pelea. Moriría 2 veces, ambas a manos de Maki, con los ojos bien abiertos de pura incredulidad. Justo cuando Kazuma consideraba gastar 100 puntos para cruzar a otra colonia, el participante Kasimo ha gastado 100 puntos para cruzar la barrera y llegar a Sendai. La noticia retumbó por todo el campo de batalla. Toji, cubierto de sangre, limpió su espada y alzó la vista, perezoso. ¿Kasimo? ¿Vino de otra colonia? ¿Sabrá dónde está Megumi? Yuta, por otro lado, se detuvo en mitad del combate, con una mirada seria. Es él. Ishigori me dijo que ese sujeto fue el hechicero más fuerte hace 400 años. ¿Vino porque ya eliminó a todos en su colonia? ¿Y sabrá dónde está Ángel? De cualquier forma, valía la pena investigarlo. Los ojos de Yuta brillaron con emoción. Rika, vamos. La reina de las maldiciones sonrió, asintiendo con entusiasmo. Iré a donde vaya Yuta,